Bien, hermanos, ¿cuántos se acuerdan la reflexión que tuvimos el año pasado? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Le salí debiendo una parte, así es de que, como dice Pablo, ahora soy deudor con ustedes, así es de que vamos a continuar esta reflexión y a ver si logramos terminarla, y si no, pues sería en otra ocasión también, pero salió como una meditación, pero resulta que cuando uno se pone a hacer meditación encuentra muchas cosas y entonces se hace un estudio. Entonces vamos a hacer un recordatorio nomás. Nosotros avanzamos en la pregunta: ¿qué tres cosas hizo Dios en la creación que el hombre no le es permitido? Analizamos las tres, que es la semana literal de los 7 días de la creación, la familia, el hogar, y también el séptimo día como día de descanso. Miramos algunas citas del don profético junto con las citas bíblicas. Y ahora nuevamente les invito para que vayamos a Apocalipsis, que fue la cita que también utilizamos la vez pasada y que hoy también ha sido nuestra cita. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Diciendo, este es el mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y lo que nosotros nos estamos concentrando es en esta segunda parte del versículo que dice: y adorar ¿a quién, mis hermanos? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Me voy a Apocalipsis porque Apocalipsis nos envía al comienzo. Es decir, Apocalipsis es el fin, pero también nos envía al inicio de la historia de este mundo. Entonces, ahora voy a poner aquí en su pantalla, no vamos a leerlo, pero ahí les puse, vamos a ver un poco lo que es la semana de la creación. De acuerdo al primer día, nosotros encontramos en Génesis 1, 3 al 5, que dice ahí: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí nosotros vemos realmente, claramente, que Dios le llama al primer día un día. Ahora en el cuarto día sabemos de que fue hecho el sol, la lumbrera mayor y la luna, que lo vamos a ver a continuación. Y es ahí donde está el asunto. Hermanos, tengo mucho que decir respecto a eso, pero no lo voy a decir ahorita. Solo les voy a decir lo siguiente: que tal como la escritura dice aquí, la luz es la presencia de Dios. La presencia de Dios hizo diferencia entre el día y la noche. En el momento que Él creó, se hicieron. En el momento que dijo la palabra, se hicieron las cosas. Y vamos, podría dar más evidencias, pero vamos a ir avanzando. El segundo día que hizo Dios, según Génesis 1, 6 al 8, Dios le creó a la expansión. Luego el tercer día, la tierra, el mar y la vegetación. Eso está en Génesis 1, 9 y 13. El cuarto día, que es el que estamos hablando, ahí creó el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1, 14 y 19. Luego en el día 5, las aves y los animales marítimos. Eso está en Génesis 1, 20 y 23. Y el día sexto, animales terrestres y a los humanos. Génesis 1, 24 al 31. Pero en el capítulo 2 nosotros encontramos que Dios creó ¿a qué? El sábado. Y ahí cerró con broche de oro la semana literal de 7 días. Así es de que nosotros hemos visto estas porciones y me voy a adelantar un poco porque probablemente el tiempo no va a dar más,
pero nos quedamos aquí. Esta es la semana de la creación como nosotros ya lo miramos. Pero, ¿qué dicen los hombres? ¿Aceptan de que tal como la palabra del Señor explica, es así? ¿O hacen un sinfín de interpretaciones? Solamente, hermanos, preguntémosle al Google y vamos a ver un sinfín de respuestas. Un sinfín de respuestas. Por ejemplo, mire, dicen que los calendarios gregorianos, porque es el que nosotros tenemos, y el calendario juliano, compuestos de 7 días, fueron sacados de los babilónicos. Eso es lo que dice una interpretación. Otra interpretación dice, según la creación, y esto es porque ellos dicen que los babilónicos celebraban 7 días de fiestas en honor a sus dioses. Pero otros dicen, y otra respuesta que dan es que fueron los egipcios los originadores de la semana de 7 días. Al medir el agua creciente del río Nilo en las épocas más lluviosas. Además, hasta aseguran arqueólogos que encontraron una escritura antigua en las pirámides de Egipto con cómputos de 7 días. Pero nos vamos a ir a la supuesta civilización más antigua que ellos dicen. Según los hombres del saber, dicen que esa civilización fueron los originadores de la semana de los 7 días. ¿Y a qué civilización ellos se refieren? A los mesopotamios. Aquí se los pongo. Según los mesopotamios, es una de las civilizaciones más antiguas, y que ellos fueron los primeros que sacaron los cómputos de 7 días de la semana de acuerdo a los cambios lunares. Según estos evolucionistas, los mesopotamios es la civilización más antigua. Por lo tanto, la semana de 6 días no pudo haber venido de la creación como lo dice la Biblia. Eso es lo que dicen ellos. Pues dicen que el escritor del Génesis, ¿quién fue el escritor de Génesis? Moisés. Según ellos dicen que el escritor del Génesis, cuya descendencia era hebrea, vino después de esta civilización, o sea, los mesopotamios. Pero nosotros, hermanos, sabemos que Dios lo había revelado a su profeta Moisés todo desde el comienzo, ¿sí o no? Por ejemplo, la palabra del Señor habla de los mesopotamios en los tiempos de Abraham. Vamos a abrir la Biblia y vamos a ir a Génesis. Génesis, vamos a ver esta civilización. Vamos a sacar esto. Génesis 24, verso 10. Génesis, capítulo 24. Y vamos a leer el verso 10. Note lo que dice aquí acerca de los mesopotamios. Y era cuando justo Abraham manda a su criado a buscar una doncella para Isaac. Note lo que dice el verso 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puestos en camino llegó a ¿dónde? Mesopotamia. Pero póngale el ojo aquí, a la ciudad de ¿quién? De Nacor. Él fue el originador de esa ciudad, de los mesopotamios. Él es el padre de los mesopotamios. Entonces vamos a buscar en la palabra del Señor a Nacor.
Y mis hermanos, le hago la pregunta: ¿quién era el fundador o padre de los mesopotamios? Como vimos ahí, Nacor. ¿Y quién fue Nacor? Es el padre de Taré. Y Taré fue padre de Abraham y de otro Nacor que está mencionado ahí, y Harán. Eso lo encontramos en Génesis 11. Vamos a Génesis 11, verso 22. Génesis 11, verso 22 al 26. Mire lo que dice. Serug vivió 30 años y engendró ¿a quién? A Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Así que nosotros vemos ahí de dónde vino este fundador de los mesopotamios. Cabe mencionar también, mis hermanos, que Nacor, el padre de los mesopotamios, es de la 8ª generación de Sem, uno de los hijos de Noé. Eso está en el verso 10. Si ustedes van para arribita, el 11, capítulo 11, verso 10 dice: estos son las generaciones de Sem, de edad de 100 años. Engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Ahí viene esa genealogía. Nacor viene de esa genealogía y es el 8º en las generaciones de Sem. Y note que después, si usted lee el capítulo 11, vea usted que los hombres estaban haciendo una ciudad, es decir, Babilonia, la torre de Babel, que estaban haciendo, y fue cuando Dios confundió las lenguas. De ahí es donde viene, ¿verdad?, esa descendencia. Ahora, es decir que estos vivieron mucho después de que la tierra fue destruida por el diluvio. De manera que los mesopotamios vinieron mucho después que la tierra fue destruida por el diluvio. Y después que la tierra fue repoblada por los hijos de Noé, o sea, Sem, Can y Jafet. De manera que hay mucha evidencia bíblica de la palabra del Señor, que podemos nosotros ver que claramente la palabra de Dios es más antigua que ni los sirios, ni los babilónicos, ni los egipcios, ni mucho menos los mesopotamios, como miramos según la creencia de los mesopotamios es descendencia más antigua. Comprobamos por la Biblia que no es así. Vinieron después del diluvio. Es decir, la tierra ya ha sido destruida y vuelta a repoblarse. Y no hay ocasión para especulaciones. Mis hermanos, Satanás ha engañado al mundo y ha quitado a Dios como el autor de la creación. Esto ha sido propagado, mis hermanos, aún por aquellos que pretenden creer en la Biblia y supuestamente son defensores de ella. Les había mencionado la vez pasada de este pastor. Este es un canal que se hizo una pregunta en CSBN. Esto es un video y no lo
pude poner, ¿verdad? Porque no pude acomodarlo, pero vamos a ver la pregunta y la respuesta que se le envió, la pregunta que se le envía y la respuesta que él da. Vamos a mirar y analizar esto. Miren, aquí está. La traduje y dice, esta fue la pregunta. Ahí estaba una mediadora recibiendo las preguntas y se las decía a este pastor. Dice, querida Pat, disfruto viendo tu reciente entrevista con Hugh Ross. Parece creer en la teoría de Big Bang y en que la Tierra tiene miles y millones de años. Me preguntaba si tú también tienes esta creencia. Si es así, ¿cómo se concilia esto con el relato de la creación en Génesis, de que la Tierra fue creada en 7 días literales y de 24 horas cada día? Y aquí la respuesta está en azul, se la puse aquí. Esa es la respuesta que da este líder, este pastor. Dice, ¿qué es un día? Un día es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa. Esa es una forma de ver Génesis, de ver la semana, de ver esa semana de creación. Pero otro día podía ser un día lunar. ¿Cuánto tarda la luna en dar una vuelta completa? Otro sería un día solar. ¿Cuánto tarda el sol en dar una vuelta completa? Que es un año. Sé que podría ser un día galáctico. ¿Cuánto tarda una galaxia en moverse? Otro, un día universal. Sería el tiempo que tarda en atravesar todo el universo, y cualquiera de esos puede ser, ¿qué? Un día. Es decir, en otras cosas, mis hermanos, esa semana no fue literal según este predicador. Esa fue la respuesta que dio este pastor, y negando así la semana literal de cada día con sus 24 horas. Y saben que otros van más allá y sacan de contexto ciertos pasajes bíblicos para decir que la semana de la creación, de la cual habla Génesis 1 y 2, es un tiempo de Dios. Así lo dicen. Que es un tiempo, es el tiempo de Dios, fue un tiempo de Dios, no es el tiempo nuestro, según ellos. Y para eso van a utilizar algunos versículos, pero vamos a relatar uno por el tiempo. Vamos a ir a segunda de Pedro. Vayan conmigo a segunda de Pedro. Este es uno de los versículos muy utilizados por estos ministros que, entre comillas, creen en la Biblia, pero no todo lo que dice la Biblia. Y vamos a ir a segunda de Pedro, les dije, capítulo 3, verso 8. Dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces dicen, así fue la creación. En el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El problema es que si conectamos esto con la semana de la creación, no combina, no hace sentido. Porque nosotros estamos robándole el contexto de este versículo. Y vamos a ver el contexto de este versículo. Y nosotros analizamos aquí en el verso 2, por ejemplo. Miren lo que dice el verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vosotros apóstoles. Y eso está bajo el contexto, si usted tiene el título ahí, bajo el contexto del día del Señor vendrá.
el día del Señor vendrá. Está hablando de la venida del Señor. Está hablando, es decir, que uno no sabe el tiempo en que va a venir. Es más, dice que vendrá como ladrón en la noche. Debemos estar orando y velando. Ese es el tiempo de Dios. Nosotros no sabemos exactamente cuándo va a venir. Eso es lo que se está refiriendo. Ese sí es el tiempo de Dios. Pero no tiene nada que ver con la semana de la creación. Además, a estos personajes le diríamos, como dice aquí, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Pregunto, ¿Pedro se está refiriendo aquí también de Moisés como profeta de Dios? Claro que sí, claro que sí. Pedro se estaba refiriendo de eso. Además, el verso 5, note lo que dice. Estos ignoran. ¿Qué dice? Estos ignoran. Estas personas ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Entonces, ¿estos qué vienen siendo? Ignorantes voluntarios. Porque se les hace difícil, ya como vienen los evolucionistas, los confunden, y con eso del Big Bang, todo eso, como vimos aquí, lo que estábamos leyendo. Entonces ahora estos defensores de la Biblia ya están entre, bueno, tal vez tienen razón los evolucionistas, y se vuelven a los evolucionistas, pero se hacen ignorantes voluntarios, como dice la palabra de nuestro Dios aquí. Entonces, hermanos, aquí vemos realmente que la palabra se les hace difícil a ellos, que solamente se oyó la palabra de Dios y vino a la existencia. No se necesitaron miles y miles de años para esto. Sabemos de que la palabra se dijo, como dice aquí la cita que les pongo acá, en Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Y Salmos 33:9, porque él habló, dice, y fue hecho. Él mandó y existió. Así es de que, mis hermanos, y aquí la mensajera del Señor dice lo siguiente: esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son ¿qué? Son literales. Los primeros 6 días de la semana fueron dados para el hombre, para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. En el día séptimo el hombre debe abstenerse de trabajar en memoria porque es reposo del Creador. Patriarcas y Profetas 89. Sigue diciendo esta otra cita que les pongo acá. Al igual que el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Es lo único confiable que tenemos, no teorías de hombres. Lo único confiable que tenemos es la santa palabra de Dios, como dice aquí el espíritu de profecía. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos, o sea, hasta que termine el tiempo. Así se mantendrá. Como los demás, dice, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo día reposó. Luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Además, mis hermanos, el mismo autor del Génesis, el mismo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dejó tan claro la evidencia, y nosotros lo vemos en Éxodo. Vamos a ir a Éxodo
20. Ahí nosotros vemos el cuarto mandamiento. Claritamente lo deja. Nos retorna al comienzo. Dice el verso 8 del capítulo 20 de Éxodo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu criado que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, ahí está, mis hermanos, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿A dónde nos manda Éxodo 20:11? Al Génesis, al inicio, al comienzo de la creación, tal como lo dijo allá el mismo autor. De manera que a estos hombres que tergiversan la escritura y que dicen que se llevaron, y ustedes saben cuál es el problema de todo esto, ¿verdad? El problema de todo eso es no aceptar el séptimo día como día de descanso. Por eso defienden de que esa primera semana, si usted les va y les dice de Éxodo 20, le van a decir, para que usted pruebe con Éxodo 20, que el sábado es el día que se debe de guardar. Ellos le van a decir, oh, pero ese es para los judíos. Y usted le comienza a decir, no, pero es que el sábado viene desde el inicio, desde Génesis 2. Y ahí Jehová fue el autor del sábado, el creador del sábado. Entonces yo le voy a decir, oh no, esa semana no fue literal, esa semana fue un tiempo de Dios. Y comienzan a utilizarle esos versos que ya nosotros vimos y explicamos. Entonces, mis hermanos, aquí vemos realmente que no es así. De manera que dejemos que el mismo autor y el que creó el sábado les responda, y vamos a ir a Marcos. A Marcos vamos a ver quién es el originador del sábado y quién es el dueño del sábado. Y nadie puede quitarle ese título como creador del sábado, del séptimo día. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 27 y 28. Noten lo que Jesús les dijo ahí. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y note lo que dice el 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún ¿de qué? Del día de reposo. Porque le andan quitando su derecho. Pero ya sabíamos que allá en Daniel, capítulo 7 y 8, vendría aquel inicuo y comenzaría a cambiar, dice ahí, los tiempos y la ley. Eso ya estaba predicho. Así de que ahí vemos claramente, mis hermanos. También nosotros podemos ver en Hebreos, no vamos a leer esa cita, pero ustedes ya la han leído también en Hebreos 4, 4 al 11. Ustedes ven que el apóstol nos dice, así como dijo el Señor, descansó de sus obras, como nosotros debemos de descansar. Vamos a leer para finalizar, miren, vamos a leer solo el verso 11 de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 4. Porque en cierto lugar, ¿y dónde fue el cierto lugar? En Génesis 2, 1 al 3. En cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y luego sigue diciendo, el verso 6. Por lo tanto, pues que falta que algunos entren en él, y que aquellos a quienes primero se les anunció, les fue las nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, determinó un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ahí
claramente el 4:4 nos envía allá al Génesis. De manera, hermanos, de que de esta manera nosotros, mis hermanos y hermanas, hemos sido fundamentados. Y aquí les pongo el título una vez más. Tratamos de abarcar un poco más, y hay más que podemos hablar, pero vamos a dejarlo aquí porque el tiempo se ha terminado. Nos hemos tratado de fundamentar en los orígenes de la creación. Así es, hermanos, vamos a terminar, a cerrar aquí. Que Dios bendiga su palabra.